El manual de la materia, para los compañeros que ya lo reservaron, tenemos 230 aproximadamente solicitudes de manual a San Salvador. Han quedado de traerlos la próxima semana. Al nomás recibirlos, yo a través de su compañera Belén les avisaría, porque ellos tienen el listado de los que han reservado ese manual, ¿verdad? Ese manual es necesario que lo tengan para el desarrollo de sus laboratorios. Si algunos están repitiendo la materia y tienen el del año pasado, lo pueden llevar, no hay problema. Pero sí es importante que lleven su manual, sea el de este año o el del año pasado, porque en base a eso se les va a evaluar las prácticas de laboratorio. Entonces tienen que leer, hacer una lectura previa, estudiar esas prácticas antes de llegar al laboratorio. Bien, vamos a comenzar entonces la clase. Voy a cargar, finalmente me habilitó acá la computadora, ya me cargó. Bien, si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo no me voy a molestar si interrumpen un momento la clase. Aquí estoy en la universidad ya y estamos desarrollando el contenido. Solo que estoy a través de dos dispositivos, desde la computadora y desde mi celular, porque tengo problemas con el audio de la computadora. ¿Ya? Entonces tengo que utilizar los dos. Muy bien. Permítanme un momentito que algo ha pasado aquí. Ok. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, excelente. Vamos a presentar entonces, gracias. Vamos a presentar entonces perdón, antes voy a poner a grabar la clase. Permítanme. La clase quedará grabada por algún compañero que inscriba la materia y todavía no se pudo conectar. Así es que iniciamos la grabación. Bien. Solo me confirman si se escucha bien y si se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Bien. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, primeramente, darles la bienvenida a este curso de Anatomía 1. Vamos a comenzar los contenidos con las clases introductorias. Ayer tuvieron la primera clase con el doctor Aldo Hernández, que es la clase introductoria de microanatomía, donde les habló sobre el comienzo de la vida. El ser humano, hombres y mujeres, comenzamos nuestra existencia, comenzamos a vivir desde el vientre materno. Ya somos personas que estamos en ese proceso de desarrollo y nada más es una etapa diferente. Pero como médicos tenemos que tener clara en nuestra conciencia de que un bebé que está dentro del vientre materno, sea en etapa embrionaria o en etapa fetal, ya es un ser humano y nuestro deber como médico es cuidar esa vida que viene.
igual cuidar la vida de la madre, cuidar la vida de las personas que ya nacieron, adultos o niños o ancianos. Entonces, para comenzar, yo siempre en las clases comienzo con una reflexión porque en la parte educativa no solamente debemos de enfocarnos en el conocimiento técnico, sino también en la formación ética. Y hago esta pregunta para comenzar nuestro curso de anatomía. ¿Por qué decido ser médico? ¿Por qué quiero ser médico? ¿Por qué esta carrera es la más cotizada y la más que más solicitudes tiene en nuestra facultad? ¿Por qué hay tantas solicitudes de cambio de carrera a medicina? Debemos tener claridad si es nuestra vocación la medicina, porque muchas veces las motivaciones para ser médico están en cosas triviales o en cosas banales, como por ejemplo en que me gusta cómo se viste el doctor y cómo anda una gabacha, me gusta, qué sé yo, andar el estetoscopio colgado en el cuello, o porque creo que ser médico me va a dar mayor lucro económico, o porque creo que ser médico me va a dar un estatus social mejor. Si esas son nuestras motivaciones, jóvenes, no vamos muy bien en esta carrera. Porque la medicina, si bien en otros tiempos, ¿verdad? En otros tiempos, tenía una condición que permitía al profesional cierto nivel socioeconómico, no debe de ser esas nuestras motivaciones. Hoy por hoy el médico es de los profesionales más mal pagados en los sistemas públicos. Sacrificios enormes en la formación, desvelos. Otros compañeros posiblemente de bachillerato hacen carreras más cortas, tienen trabajo más rápido, tienen ciertas consideraciones laborales. Quienes estuvimos al pie del cañón, como dicen, en la pandemia, fueron los médicos. ¿Quién era la carne de cañón en esa batalla contra el COVID-19? Eran los médicos y el personal de salud. ¿Cuántos muertos hubieron? Más que todo de profesionales, era el personal de salud. Entonces mi motivación no debe de ser enfocada en lo económico, en una vestimenta o simplemente en una tradición familiar porque mi papá es médico, mi abuelo fue médico. No, tenemos que enfocarnos porque realmente eso es lo que nace en mi corazón, cómo me veo yo sirviendo, porque la medicina es eso, la medicina es servicio, ser médico para servir. Nosotros como médicos no vamos a tener muchas veces vacaciones, no vamos a tener fiestas de Navidad, no vamos a tener cumpleaños, nos va a tocar pasarlos en el hospital, nos va a tocar ir a brigadas muchas veces a comunidades remotas. En tiempos de crisis, todos pueden estar refugiados en su casa, en vacaciones, con salarios, haciendo trabajo desde casa. Nosotros no, nos va a tocar estar al frente. Entonces nuestra misión es salvar vidas. Esa es nuestra misión, salvar vidas. Salvar la vida y cuidar la vida desde un feto, desde un bebé que está dentro del vientre materno, hasta cuidar la vida de un anciano o enfermo terminal. Esa es nuestra misión. Cuidar la vida de los seres humanos desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso va en contra de la ética médica toda manipulación de la vida en el sentido de buscar matarla o destruirla, ¿verdad? Eso debe de quedar bien claro en nuestra formación para médicos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy vivimos en la sociedad de descarte, donde todo lo que está arruinado no intentamos repararlo, sino que intentamos botarlo.
Se nos arruina un par de zapatos, ya nadie busca un zapatero. Lo que hacemos es botarlo a la basura. Se nos arruina un electrodoméstico, ya nadie va donde un técnico eléctrico a repararlo, lo botamos. Y así nos hemos ido acostumbrando. Entonces creemos que también el mundo cree que aquellos enfermos terminales lo mejor es eliminarlos y aprobar ciertas leyes para que mueran. Cuando hay especialidades como cuidados paliativos donde esta persona puede ser atendida y que muera sin dolor, que muera en el tiempo que le corresponderá morir, pero de forma natural, por su padecimiento. No provocarle yo la muerte directamente. Igual un bebé que tal vez no es esperado en estos momentos por los padres, pero ya es una vida nueva e independiente, que nada más necesita de los cuidados para pasar a la otra etapa de la vida, que es el nacimiento. Entonces el médico, en su ética, no puede estar matando una criatura no nacida. ¿Vea? Pero esta es una cuestión de conciencia de cuál es el papel verdaderamente del médico. Entonces por ahí voy iniciando esta reflexión para ustedes. Muy bien, entramos en materia. Díganme. Se pausó la grabación. Un momento, voy a revisar. Gracias. No sé qué ha pasado. Voy a meterme nuevamente acá. Permítanme gestionar grabación nuevamente. Iniciar. Bien. Ok, estamos conectados 316. Muy bien. Vamos a ver si se está grabando hoy. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a cargar la presentación. Está tardando un poquito que se active lo de la grabación. ¿Será que somos bastantes? Por eso se tarda, pero voy a esperar. Bien. Mientras carga, pues vamos a empezar. Bien, hemos empezado. No grabó, ¿verdad? No sé, me manda un mensaje ahí de cuestiones técnicas aquí. Si no, pues vayan tomando nota por si al final no hay problemas para dejar la grabación. Ustedes vayan tomando nota de la clase, como que estemos ahí de forma presencial. Bien, hoy sí. Vamos a comenzar entonces hablando de la anatomía. ¿Qué es la anatomía? La anatomía, el término viene de... Bien, la anatomía según los autores, como el libro de Moore, que es nuestro libro de texto, describe la anatomía como el estudio de la estructura y funciones corporales. En sí, yo les decía en la clase introductoria que la anatomía es la ciencia estructural del cuerpo. Es decir, que nos permite deshacer, desmembrar, desarmar ese rompecabezas tan maravilloso y complejo que es el cuerpo humano. Y lo vamos abriendo, vamos desarmando ese rompecabezas y estudiando las distintas partes que lo conforman. Pero para ver esas piezas que forman el cuerpo, las podemos estudiar desde nuestra simple visión, que eso es lo que llamamos anatomía macroscópica,
o simplemente anatomía general, que es lo que nosotros podemos estudiar con nuestros ojos. Vemos las distintas partes del cuerpo a simple vista. Pero hoy podemos estudiar la morfología del cuerpo ya a través de microscopios. Y eso permite adentrarnos a ese mundo micro, a ese mundo pequeñito, para poder ver las distintas partes del cuerpo desde un dispositivo microscópico. Entonces ahí están las otras áreas del estudio del cuerpo, como lo es la histología, que es la ciencia que estudia los tejidos, las células, y también la embriología, que es lo que tuvieron ayer con el doctor Aldo, que estudia el proceso de formación del cuerpo humano, desde su concepción, ¿verdad? Desde que se une el óvulo y el espermatozoide, que dejan de ser dos células, dijéramos, con el mismo ADN de los padres, a formar un nuevo ser con un ADN diferente, gracias a la combinación cromosómica de ambos progenitores. El término anatomía proviene de una palabra en griego que significa cortar. El término en griego es anatenein o otenein, que significa cortar. Anatenein, que es de donde sale anatomía, anatenein significa cortar repetidas veces, hacer múltiples cortes. De ahí viene el término anatenein en griego. Y es una de las ciencias médicas más antiguas, y por eso se ve al inicio de la carrera de medicina, porque ustedes ahorita están formando las bases de su formación médica. Decía Vesalius allá en el siglo XVI, en la época del Renacimiento, Vesalius es el padre de la anatomía, que esta ciencia debe considerarse como el cimiento más firme del arte médico y su elemento primordial, porque no puedo pretender yo conocer de medicina, buscar curar una enfermedad, si no conozco el cuerpo humano y no tengo el conocimiento de las funciones de estas estructuras del cuerpo. Por eso anatomía y fisiología van de la mano en este segundo año. Ya deben de cimentar ustedes el conocimiento anatómico y fisiológico del cuerpo. Hay otro término que también ustedes lo escucharán en esta materia, que es disección. Disección es el mismo término en latín del término griego anatenein. Disecare o disección significa igual cortar, y es lo que vemos aquí, porque el estudio del cuerpo humano comenzó con el estudio de los cadáveres, cortando los tejidos, abriendo la piel y empezar a conocer la morfología del cuerpo. Pero como el cuerpo humano siempre a través de la historia se ha considerado sagrado, el estudio del cuerpo humano también tenía una connotación religiosa. ¿Por qué razón? Por lo mismo que les menciono, ¿verdad? El cuerpo se ha considerado sagrado y por lo tanto tiene un valor intangible, ¿verdad? No podemos decir que vamos a comprar una persona, porque cada persona tiene una dignidad que no la podemos comprar con dinero, ¿verdad? No debería de comprarse. Entonces, ese estudio del cuerpo humano empezó a realizarse a través de rituales religiosos. En el antiguo Egipto, allá por el año 3000 a.C., se pueden evidenciar las primeras descripciones anatómicas a través del estudio que se le daba al cuerpo en el proceso de embalsamamiento. En su cosmovisión, los antiguos egipcios
consideraban que después de esta vida el difunto iba a necesitar el cuerpo en la otra vida y había que preservarlo. Entonces se realizaban procesos de embalsamamiento que requerían abrir el cuerpo humano, extraer las vísceras, sobre todo el corazón, que se empezó a estudiar que era algo vital, se colocaba en urnas mortuorias como estas que vemos acá y se secaba ese cuerpo por medio de sales, y para evitar el daño en el tejido también se embalsamaba con aceite de oliva, con miel silvestre que actuaba como un bacteriostático para evitar que las bacterias también destruyeran los tejidos, y se envolvían en lienzos de lino. Y este era un proceso, claro, muy costoso para la época, por lo cual nada más los altos dignatarios del antiguo Egipto podían costear un proceso de embalsamamiento. Y aquí surgen figuras muy connotadas en el campo de la medicina, como es Imhotep, que fue un médico del antiguo Egipto, muy valorado por sus habilidades y conocimientos médicos. Aquí vemos algunas momias que gracias dijéramos a la escasez de humedad que hay en Egipto por una zona desértica, es que se ha preservado mejor estos cuerpos por miles de años. Siempre en la zona de la cultura mediterránea surge la civilización griega. Los griegos adoptaron mucho conocimiento del antiguo Egipto y así pudieron en su momento ampliar los conocimientos en el campo de la medicina. 400 años antes de Cristo surge una figura importante que es Hipócrates. Hipócrates, considerado el padre de la medicina, fue uno de los primeros en escribir tratados de medicina que hoy por hoy pues siguen considerándose obras maestras, tanto de historia como fundamentos médicos. En esa época de la antigüedad, las personas ilustradas, las personas que estudiaban mucho, se consideraban filósofos, tenían conocimiento en todos los campos. Y Aristóteles, a pesar que no era un médico exclusivo, también hacía investigaciones en el cuerpo humano y fue dijéramos, uno de los pioneros en hablar sobre la anatomía comparada con los animales, porque a diferencia de los egipcios, los griegos tenían un respeto mayor al cuerpo humano y no abrían los cuerpos, sino que ellos estudiaban el cuerpo humano a través de las disecciones en animales. Por eso es que surge la anatomía comparada. Y por eso van a ver ustedes que muchos términos anatómicos de los seres humanos tienen relación con la anatomía de animales, por ejemplo, de caballos o de perros. Vea, por esos términos que surgieron en la antigua Grecia. Y de ahí surge el término anatomía, vea, que significa cortar. Ya dijimos que es el término griego de cortar o separar. De la mano del estudio de la medicina va de la mano también el surgimiento de los principios de la ética médica. Por eso es importante que el médico tenga no solo formación científica en el campo técnico de la medicina, sino que tenga bien desarrollado la conciencia ética en el ejercicio de la medicina. Porque son dos cosas que deben de ir de la mano, si no, deshumanizamos el ejercicio de la medicina. Hipócrates, por lo tanto, escribe en su obra Corpus Hippocraticum, escribe el juramento hipocrático. En ese juramento, pues, era
jurado en público por los que estudiaban medicina, y es interesante que lo leamos. Está colocado acá en el departamento también y lo pueden buscar en internet, porque pueden ver ustedes que prácticas que se hacían hace miles de años todavía tienen vigencia, porque la ética médica no vence. Lo que es ético se mantiene pues en el ejercicio de la medicina. Los griegos, recuérdense, cuando crece el Imperio Romano, los griegos fueron invadidos y conquistados por Roma, que llegó en un periodo a dominar todo el Mediterráneo, desde la península ibérica, de donde surge Hispania, que es de donde viene esta cultura grecorromana hacia América, hasta todo el norte de África. Entonces, Roma, en su época de gloria, pues también domina todos estos territorios, hace su aporte también a la medicina, y uno de los principales referentes es Galeno de Pérgamo. Galeno de Pérgamo, entre el año 130 y 200 a.C., también escribe sobre la medicina, y por lo tanto Galeno se considera el príncipe de los médicos. Es tanta la fama que tiene Galeno en la antigüedad que pues hasta el día de hoy a los médicos también se les llama con el término galeno, ¿ya? Por haciendo una referencia a este personaje. Las teorías que escribía Galeno las hacía a través de anatomía comparada por las disecciones de animales, por lo mismo, porque en la cultura grecorromana abrir un cuerpo humano era profanarlo, ¿verdad? No se hacían disecciones en cadáveres, sino a través de las disecciones de animales se hacían las comparaciones. Y así se estudió la medicina por 1000 años, los primeros 1000 años de la historia moderna, a través de los estudios de Galeno. Llega hasta el siglo XVI, que se da el Renacimiento, y este periodo es un periodo de muchas pujanzas, de muchos cambios políticos, de guerras y surgimiento pues de diferentes formas de pensamiento. Se da vuelve nuevamente el clasicismo griego a renacer en la arquitectura, en el arte, y es una época de mucho cambio. Entonces, en la anatomía surge este personaje, Andrés Vesalius. Era de origen lo que hoy conocemos como los Países Bajos, de esa zona. Nació, de Bélgica, de lo que hoy conocemos como Bélgica. Él nació en Bruselas, y él se fue a estudiar a París primero, ¿verdad?, para poder aprender de medicina. Pero en París todavía en este periodo no se permitía tampoco la disección de los seres humanos, pero él se iba a los cementerios, al cementerio de París, conseguía los cadáveres y los empezó a abrir, y empezó a ver que habían diferencias notorias entre los animales y el ser humano, y que contradecían aquellos postulados de Galeno, y él empezó a escribir su obra con todos esos estudios. Su obra se llamó De Humani Corporis Fabrica, pero para poder publicar esto necesitaba la autorización, y la universidad más prestigiosa en esa época en Europa era la Universidad de Padua, en Italia. Era una universidad pontificia. Entonces él viaja a Italia, a Padua, y empieza a hacer las gestiones, y pues en esa época, en el año de 1540 más o menos, el Papa Sixto IV habilita las prácticas de anatomía y permite que se realice la disección de los seres humanos para fines científicos y con el objetivo pues de
ayudar también a la salud y al conocimiento de la medicina. Entonces, logra publicar su obra y esta obra se imprime en 1543. Recordemos que en el Renacimiento también se inventó la imprenta y entonces eso permite la publicación de libros. Entonces veamos cómo esto permitió una revolución también en el campo de la medicina. Este libro que vemos aquí es el libro de Vesalius, que se considera el primer atlas, el primer libro de anatomía. Algo importante en el Renacimiento, les decía yo, fueron los artistas. En esa época no habían escáner, no habían cámaras para tomarle fotos a las disecciones. Entonces ustedes pueden ver esta pintura donde el médico, el maestro, está haciendo la disección del cadáver y el artista, que no era médico, pero era un excelente dibujante, estaba a la par haciendo los trazos del cuerpo. Y así es donde habían en Italia grandes artistas del Renacimiento, entre ellos vemos estos dibujos de Leonardo da Vinci, que son obras de arte en sí mismas. Hay otros artistas connotados como Verrocchio, Magenta, Miguel Ángel, Rafael, Durero. Todas esas obras se pueden apreciar en Europa, en museos y en iglesias donde hay obras de arte, esculturas con un gran detalle anatómico del cuerpo humano. Y eso pues permitió pues publicar libros excelentes sobre el cuerpo humano. Esto vino también a permitir que se hicieran otros avances, otros aportes. Por ejemplo, siempre de la Universidad de Padua, este personaje, Gabriele Falloppio, empezó a hacer disecciones en cuerpos femeninos y describe las diferencias anatómicas propias entre el hombre y la mujer. El sexo femenino tiene un cuerpo diferente al del hombre y por lo tanto uno de los conductos que hay en el reproductor femenino se conoció por muchos años, por muchos siglos, como trompas de Falopio, por esas descripciones. Jerónimo Fabrizio es otro italiano que habló sobre la circulación sanguínea y descubrió que las venas poseían válvulas para que la sangre pudiera subir desde los miembros inferiores. Este descubrimiento permitió que William Hervey, 100 años después, más de 100 años después, hablara sobre el bombeo de sangre del corazón y la circulación sanguínea. Siempre ya en el siglo XVII, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, se da las publicaciones de libros de patología. Morgagni se considera el padre de la patología porque él empezó a describir las diferencias anatómicas en órganos enfermos. Entonces vio que había características diferentes en órganos enfermos y empezó a describirse la anatomía patológica en esta obra pues que vemos acá, ¿verdad? Que está en latín y se traduce como de las causas de morbilidad por indagaciones anatómicas. Esa es la traducción, dijéramos, de este texto en latín. Bien, entonces todos estos antecedentes, esto es importante que nosotros conozcamos de historia para que veamos de dónde venimos y cómo el proceso de descubrimientos que hoy nos parecen sencillos y lógicos y casi que obvios, en ese momento fueron grandes descubrimientos. Y eso nos ha permitido también a nosotros avanzar. Entonces, ahora estudiamos la anatomía desde distintas ópticas. Podemos estudiar la anatomía a través de los sistemas de órganos. Por ejemplo, los dermatólogos estudian el sistema tegumentario. Los ortopedas se enfocan más en el sistema esquelético
la miología se va más al sistema muscular, la neurología más al sistema nervioso, el estudio del sistema circulatorio se llama angiología, el estudio propio del corazón se llama cardiología, gastroenterología, el estudio del sistema digestivo, neumología, el estudio del sistema respiratorio, y así cada especialidad se va enfocando en un sistema del cuerpo humano, porque se ha ampliado tanto el conocimiento en los distintos sistemas que ya es bastante difícil tener el conocimiento completo de algo, ¿verdad? Por eso es que ahora nos enfocamos nada más en áreas. Como estudiantes de medicina general, nosotros vamos a estudiar la anatomía de forma regional. Vamos a ver las estructuras generales de las distintas partes del cuerpo. Vamos a estudiar, por ejemplo, miembro inferior, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en muslo, pierna, pie, y en esas áreas, o estudiamos miembro superior, ¿verdad? Brazo, antebrazo, mano. En cada región vamos a ir desmenuzando las distintas partes del cuerpo. Eso se llama anatomía regional. Y la anatomía clínica, que es lo que estamos más que todo en las clases, lo vamos a ir enfocando así, es el estudio del cuerpo y su relación con, dijéramos, con el ejercicio de la medicina, con otras ciencias de la salud. Lo vamos a ir enfocando, lo vamos a ir orientando a la clínica, porque esa va a ser su formación. Para estudiar el cuerpo humano necesitamos que el cuerpo esté en una posición anatómica normal, le llamamos así. Esta se llama posición ortostática. Es aquella en la que el cuerpo humano se encuentra de pie, con la vista hacia el frente, hacia el horizonte, erguido, vea, con las manos, las palmas de las manos tienen que estar en posición anterior, los pies ligeramente separados, ¿ya? Igual los dedos ligeramente separados. Esta es la posición ortostática. A partir de acá vamos a hacer las distintas descripciones del cuerpo humano. Y para poder estudiarlo, para poderlo estudiar necesitamos hacer los cortes. Entonces estos cortes pueden ser en 3 direcciones. El primer corte que vamos a hablar es el corte sagital. Ese corte da lugar a un plano sagital. ¿Qué significa el plano sagital? Es aquel corte que va desde adelante hacia atrás y separa el cuerpo humano en 2 mitades o segmentos. Una mitad derecha y una mitad izquierda. O sea, estamos haciendo un corte y separamos esa pieza o esa parte del cuerpo, queda en 2 mitades, un lado derecho y un lado izquierdo. Ahora, el corte sagital o plano sagital puede ser un corte sagital del miembro superior, un corte sagital de la mano, un corte sagital de la pierna, del pie, de la cabeza, pero cuando ese corte sagital o ese plano sagital va en la línea media del cuerpo, se llama medio sagital. Y le llamamos plano medio a la línea imaginaria. El plano medio es la vertical imaginaria que pasa longitudinalmente a través del cuerpo y lo divide en 2 mitades simétricas. Esta sería la palabra clave para que ustedes logren diferenciar qué es un plano medio y qué es un plano sagital. Cuando el corte es simétrico, porque va en la línea media del cuerpo, eso se llama plano medio, ¿ya? Plano medio. Si el corte va
dividiendo el cuerpo humano o una parte del cuerpo humano en una mitad anterior y una mitad posterior, ese plano se llama plano coronal o plano frontal. Divide en dos partes, pero nos queda una porción de adelante y la porción de atrás. Son dos mitades, anterior y posterior, planos coronales. El plano transverso es un plano horizontal, ¿sí? Va horizontal y divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Ese es plano transverso. Aquí vemos ejemplos de cortes. Este es un corte transverso, lo podemos ver. Este es un corte oblicuo, pero siempre va transversalmente. Y este es un corte sagital, ¿sí? Divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. Luego vemos la posición del cuerpo, que también puede ser diferente a la posición ortostática, que es desde donde se describe las distintas partes del cuerpo. El cuerpo humano también se puede estudiar en decúbito supino, conocido también como decúbito dorsal, que es aquella posición, como vemos aquí en el dibujito, en la que el cuerpo humano está acostado sobre su espalda, su cabeza, descansa sobre las escápulas, los codos, el sacro y los talones. Estamos tendidos, la gente le llama boca arriba, dice la gente. Póngase boca arriba, le dice uno al paciente cuando tiene que examinar, por ejemplo, vamos a examinar el abdomen o vamos a examinar alguna parte del cuerpo en la parte anterior. Entonces el paciente se coloca en decúbito supino o en decúbito dorsal. ¿Sí? Estamos acostados. Ahora bien, si esta posición es al revés, le llamamos boca abajo nosotros, pero para términos médicos el término es decúbito prono o decúbito ventral. En esta posición el paciente descansa sobre su abdomen, sobre su pecho, con la cabeza inclinada a un lado porque, claro, debe respirar, ¿verdad? No puede estar apoyado en la nariz. Entonces el paciente tiene la cabeza inclinada hacia un lado. Esto nos permite hacer estudio de la espalda, de la región glútea y de la parte posterior del miembro, de los miembros. Entonces recordemos, supino es boca arriba, prono es boca abajo, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Bien. En el estudio de la anatomía vamos a oír muchos términos y es importante que vayamos familiarizándonos con la terminología para que no nos confundamos. Necesito que memoricen estos términos porque es importante memorizarlos, pero también entenderlos en qué contexto los vamos a usar. Por ejemplo, los términos de relación y comparación nos ayudan a comparar distintas partes del cuerpo o relacionarlas. Así tenemos, por ejemplo, el término medial y lateral. Medial es lo que está más cerca del plano medio y lateral lo más alejado del plano medio. Es decir, por ejemplo, la axila es medial y los dedos de las manos son laterales, por decirles algo. Interno y externo. Interno significa lo que está más cerca del centro de un órgano o de una cavidad.
y externo es lo que está más alejado del centro de un órgano o de una cavidad. Por ejemplo, las válvulas cardíacas son internas y las arterias coronarias del corazón son externas, ¿ya? Porque unas están por fuera y las válvulas están por dentro. ¿Bien? Este es el término interno y externo. ¿Bien? Anterior y posterior. Ya habíamos mencionado estos términos. Entre paréntesis están los términos antiguos que hacían relación a las descripciones de Galeno, cuando se hablaba en términos de anatomía comparada con los animales. Los caballos o los perros tienen un dorso y tienen un vientre, porque son animales cuadrúpedos. El ser humano no es cuadrúpedo, está de pie. Entonces el término actual es anterior, que es lo que tenemos adelante, y posterior, lo que tenemos atrás. Pero pongo este término entre paréntesis porque siempre se escuchan estos antiguos términos, ventral y dorsal. Ventral es lo mismo que anterior y dorsal es lo mismo que posterior. Pero el término dorso sí es correcto cuando hablamos de una superficie que sobresale en forma horizontal o más o menos horizontal, como el caso del lomo de un animal cuadrúpedo, que es más o menos en el plano horizontal. Hay partes del cuerpo que tienen un dorso. Por ejemplo, la lengua, cuando sacamos la lengua, tiene un dorso. La nariz también tiene un dorso. El pene en el hombre tiene un dorso. Los pies también tienen un dorso. Son estructuras del cuerpo que tienen un dorso. Aquí vemos esta imagen de Moore, nos presenta los distintos términos de comparación y relación y algunos ejemplos. Esto léanlo en su libro de Moore. Espero que ya lo hayan empezado a leer. ¿Vea? Es toda la parte de introducción, el capítulo 1, donde habla de los distintos términos para que ustedes se vayan familiarizando, ¿verdad? Otros términos que vemos aquí, miren, superficial, intermedio y profundo. Aquí lo vemos, superficial, intermedio y profundo. Se refiere a la proximidad o alejamiento de la superficie del cuerpo. Aquí en este corte transverso del brazo podemos ver que la piel y el tejido subcutáneo son superficiales. El músculo o los músculos que rodean acá el brazo son intermedios. Y el hueso va en una posición profunda porque es lo que está más alejado de la superficie. Superior e inferior. Superior es lo que está más cerca de la cabeza, más arriba, e inferior es lo que está más abajo. Aquí entre paréntesis otros términos de la anatomía comparada de la antigüedad: cefálico y caudal. Caudal viene del latín cola. Los seres humanos no tenemos cola, pero los perros, los caballos, los animales cuadrúpedos que describían en la antigüedad sí tenían cola. Entonces se referían a la parte inferior. Entonces vemos que cefálico, por ejemplo, o craneal, está aquí, e inferior o caudal. Nuestros pies son caudales. Dijéramos que, por ejemplo, el cabello, ¿verdad? Las partes de la cabeza están en posición superior. El mentón está en posición superior, por ejemplo, a las clavículas, por decirles una cosa. Las rodillas están en posición superior a los tobillos. ¿Ya? La articulación de las rodillas es superior a la articulación de los rodillos. De los tobillos.
Eso nos referimos comparándolas entre los dos, entre las dos. Bien. Proximal y distal, otro término. Proximal quiere decir que está más cerca de la raíz o del origen, y distal está más alejado de la raíz o del origen. Vuelvo a decir el ejemplo del miembro superior. El húmero, que es el hueso del brazo, es proximal, y las falanges que están acá en los dedos son distales. Las falanges son distales. Están más alejados del origen del miembro superior. Para fines del examen, yo les voy a poner no a describir memorísticamente el término, sino a que ustedes logren haberlo entendido. Yo les voy a poner ejemplos. ¿Ya? Que de los siguientes, cuál es el proximal, de las siguientes partes del cuerpo, cuál es el distal. Entonces ustedes van a ir entendiendo, ¿vea?, todos estos términos, y así van a responder. Hoy vamos a los términos de movimiento. Ya no son términos de comparación, sino de movimiento, porque el cuerpo humano se mueve. Entonces vamos a hablar de términos como flexión y extensión, que son términos opuestos. Flexión indica disminuir el ángulo, doblar algo. Si doblamos algo, disminuimos el ángulo. Y extensión indica aumentar el ángulo o rectificar a la posición en que estaba anteriormente. Por ejemplo, aquí vemos cómo se flexiona la muñeca. Estamos disminuyendo el ángulo. Y si yo la hago hacia atrás, hacia el dorso de la mano, aquí se forma el dorso de la mano, entonces aquí aumento el ángulo. Entonces es una extensión. Si flexiono los dedos, disminuyo el ángulo. Y si los vuelvo a poner en su posición normal, rectifico la posición, entonces aumento el ángulo otra vez. Eso se llama extensión. En el caso del hombro, aquí vemos cómo se flexiona el hombro cuando yo hago el miembro superior hacia adelante, y se extiende cuando yo lo hago hacia atrás. Igual con el miembro inferior. Entonces, flexión y extensión. Luego el término abducción. Ojo en la pronunciación. Abducción. Significa separarse. Abrir algo. Por eso acuérdense de abrir, separarse. Si yo abro mis dedos y los separo, estoy haciendo una abducción. Abducción, abrir. Si yo lo cierro, estoy aduciendo. Ad significa hacia adentro, aducción, moverse hacia el plano medio, hacia adentro, aducción. Y abrir es abducción, ¿ya? Abducción, aducción, son términos diferentes. Vamos a ver si está otro término. Aquí está. Abducción es separarse, de abrir. Aquí hemos abducido el brazo. Si yo lo regreso y lo hago hacia adentro, es aproximarlo o aducirlo. Otros términos: circunducción es un movimiento que combina 4 movimientos y eso nos da lugar a una circunferencia, es un movimiento circular. Combina la flexión, extensión, la abducción y la aducción. ¿Okay? Por ejemplo, el hombro hace un movimiento de circunducción. La cadera, el miembro inferior, hace un movimiento circunducción también.
Hay rotaciones también desde los miembros. Los miembros superiores e inferiores pueden hacer cierta rotación, que es un giro. La cabeza también puede rotar, como cuando decimos que no, estamos diciendo no, movemos el cuello y movemos, bueno, la cabeza, perdón, es la que se mueve y el cuello sirve de eje. Entonces hacemos movimientos de rotación. Los miembros superiores podemos hacer rotación hacia afuera y eso se llama rotación lateral, o hacia adentro se llama rotación medial. Permítanme. Y este otro término de movimiento, pronación y supinación. ¿Qué es pronación? ¿Qué es supinación? Pronación es cuando el dedo pulgar, estos movimientos son propios de las manos. Cuando el dedo pulgar gira hacia adentro, el hueso radio rota medialmente y hace un movimiento llamado pronación. Por eso, cuando estamos boca abajo, le decimos decúbito prono, porque las manos están en pronación. Y cuando estamos boca arriba, el pulgar está hacia afuera, de forma lateral. ¿Ven? Boca arriba. Por eso se le llama supinación. Aquí lo vemos. Bueno. Quiero ver si estaba ese. No, no estaba el ejemplo, pero pronación es con el pulgar hacia adentro. Vamos a ver, aquí creo que está, aquí lo vemos, ¿ven? Este texto está mal. Prono, si yo supino, si yo pongo esta mano adelante, el término correcto es que esta mano esté con la palma hacia arriba, está con el pulgar lateral, es supino. Y boca abajo es en posición prono, con el pulgar hacia adentro. Ya, eso es lo correcto. A veces en internet se encuentran errores, vea, como esto que estamos aquí, esto no es correcto, vea, esta mano tiene que estar así, vea. Entonces así sí está correcto, vea. Entonces hay que tener cuidado en internet, vea. Entonces, pronación, pulgar hacia adentro, supinación, pulgar hacia afuera. Bien. Hay otros términos de movimiento. Por ejemplo, oposición, reposición. Esto lo realiza el pulgar con los dedos, con la yema de los dedos. Vean. El movimiento de pinza o movimiento de oposición. Les voy a dejar tarea porque ya se nos terminó el tiempo. Y esto se los dejo que lo revisen en su libro de Moore. Si tienen la 8ª edición, lo pueden leer entre la página 8 y la página 11. Revisen estos términos, contéstenlos, qué significa elevación y descenso, y den ejemplos, qué parte del cuerpo realiza elevación y descenso. ¿Qué significa eversión e inversión? ¿Sí? Y pongan ejemplo. ¿Qué significa protrusión y retrusión? Hay una parte del cuerpo que realiza este movimiento. Investigan. Igual, eversión e inversión, hay una parte específica del cuerpo que realiza este movimiento. Y el de oposición, que ya se lo soplé, que lo mirábamos aquí. Este es el movimiento de oposición, que también lo pueden ustedes investigar y sacar ahí el término en Moore. Bien. Terminamos la clase con esta frase de Isaac Newton que dice: si consigo ver más lejos es porque he conseguido subirme a hombros de gigantes. Si estamos en esta época, con todos los adelantos y conocimientos, es porque ha habido gente antes de nosotros que hizo descubrimientos valiosos.
Por eso siempre hay que reconocer nuestra historia y valorarla. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento. Jóvenes, van comenzando su vida, están en una etapa hermosa de la vida. No querramos correr. Hoy esta nueva generación quiere todo para allá. Queremos todo ya. Hay que tener paciencia y lo importante no es terminar rápido algo, sino terminarlo bien. Y su formación médica es valiosa. Así es que no querramos correr solo pasar por pasar, sino tener el conocimiento para afrontar los retos que su profesión les exige. Gracias por su atención. Sean bienvenidos al año donde comienza ya realmente la carrera de medicina. Vea que es a partir del segundo año, ¿verdad? Que empezamos. Esta es una obra de un pintor holandés llamado Rembrandt. La obra se llama Clase de Anatomía, ¿verdad? Así se estudiaba en la antigüedad con el muertito. Vea, como no había formalina, había que estudiarlo luego antes que se arruinara. Terminamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta referente a la clase. Podemos dejar 5 minutitos para si hay alguna pregunta o duda, pues con gusto yo puedo responderles. Pueden levantar la mano, ¿verdad? Bien. Bueno, agradezco entonces a Rodolfo, excelente. Dime, Rodolfo. Buenos días, doctor. Buenos días. Mi duda es de que preferencialmente la edición número octava del libro de Moore es la que vamos a utilizar para... Ese es el libro de texto que yo tengo. Dijéramos que yo tengo la octava edición de Moore. Si ustedes han comprado una edición más nueva, no hay problema, solo busquen en qué página les corresponde. Vean, las ediciones cambian nada más algunas cuestiones de forma, dijéramos alguna imagen, el color, pero básicamente el contenido se mantiene sin mayor cambio, ¿verdad? Así es que no hay problema. ¿Verdad? Bien, ¿alguna otra duda? Gracias, doctor. Con gusto. Bien. En estas primeras clases, como todavía no han inscrito, las estamos desarrollando de esta forma porque todavía no están armados los grupos. Vamos a ver la próxima semana que ya sean las inscripciones. Todavía se está trabajando en lo de la distribución del espacio físico y no sé si ya para el lunes va a estar habilitado todo para que puedan inscribir. Si no, pues sí, como es toda la semana, desde el lunes hasta el sábado, donde van ustedes a poder inscribir, ustedes intenten inscribir el lunes. Si no está todavía habilitado por académica, sigan intentando y si no, pues el martes, ¿verdad? Pero esperemos que ya para el lunes esté habilitado, porque yo ayer pregunté al administrador académico y al parecer todavía está en el proceso, ¿ya? Pero esperamos que ya esté habilitado. Dígame. Y le digo esto para que no se vayan a desesperar si mañana tempranito intentan y no pueden inscribir, ¿verdad? Si pueden inscribir, perfecto, ¿verdad? Si no, sigan intentando, ¿verdad? Para que puedan inscribir. Ustedes hagan el intento de inscribir, ¿verdad? No se vayan a quedar, hagan el intento, ¿verdad? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, pues voy a detener aquí la grabación y les agradezco pues por su atención y por su asistencia a esta primera clase introductoria. Tenía una pregunta ahí, alguien que vi que levantó la mano. Yo, doctor, Jesús. buenos días. Ajá, dime. La pregunta que tengo es si usted sabe si se van a subir los horarios de clase.
En eso estamos. De hecho, yo aquí terminando la clase tengo que ir a académica a ver eso, porque ayer le pregunté al administrador si ya se podía y ayer todavía no era posible, ¿verdad? Entonces, como yo estoy en la jefatura, a mí me corresponde hacer eso, pero en eso estoy, ¿verdad? En eso estoy, porque todavía no está habilitado el sistema para poderlo yo hacer. ¿Alguna otra duda? No, doctor. Ok, bueno, con gusto. Bien, entonces nos quedamos aquí, jóvenes. Les agradezco su participación y su asistencia.